llegada la hora de la cita, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conferencia de la Fundación Cantera. En primer lugar, bueno, yo soy Laura Preciado, la delegada de la Fundación, para los que no me conozcáis. En primer lugar, quiero dar las gracias a la alcaldesa de Miranda de Ebro, a Aitana Hernando, a los concejales del Ayuntamiento, a la Diputación de Burgos, al coordinador de la Junta de Miranda, Juan Félix Ramos, a todos por vuestra presencia hoy en esta conferencia y también por el apoyo a todas nuestras actividades. También quiero dar las gracias a todos los asistentes de esta tarde y muy especialmente a aquellos que han dado el paso de ser amigos de la Fundación, uniéndose a nuestro programa de apoyo con el que nos podéis ayudar desde 2,5 € al mes y con el apoyo que se obtiene en ventajas como la desgravación fiscal del 80% o la obtención gratuita de un ejemplar de nuestro reconocido anuario Estudios Mirandeses. Esta tarde tenemos con nosotros un tema interesante, un capítulo de la historia contemporánea española en clave internacional, pero relacionado con nuestra ciudad, Miranda de Ebro, y el campo de concentración que albergó entre los años 1937 y 1947. Para esta conferencia y para contarnos el papel que jugó la inteligencia británica en nuestro país en la Segunda Guerra Mundial, tenemos con nosotros dos personas profesionales y ahora amigos de la Fundación: el doctor en Historia, Emilio Grandioso Ane, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago, responsable del grupo de investigación Historia Política y Nacionalismos de dicha universidad y miembro, entre otras, de las asociaciones internacionales como la Red de Estudios sobre Fascismos, Autoritarismos y Totalitarismos o la Red de Right Wing History and Memory, las derechas, historia y memoria. Sus principales líneas de investigación se centran en la Segunda República Española y el comienzo del franquismo. También la intervención extranjera en la península ibérica durante y después de la Segunda Guerra Mundial, así como las redes de información en dicha guerra y las relaciones culturales y de las élites políticas entre España y América. Es autor de numerosos artículos y libros en torno a esas líneas de investigación descritas, siendo su último libro, publicado en 2021 por la editorial Cátedra, el titulado Hora Cero, la inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial. Pero además recibimos esta tarde aquí en Miranda a Patricia Martínez de Vicentia, que es antropóloga social por la Universidad de Portsmouth en Inglaterra, ha sido investigadora y es investigadora en México y en España, empresaria y escritora. Patricia nació en Londres en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, tiene doble nacionalidad británica y española, y tiene un currículum como investigadora y como antropóloga muy importante. Fue alumna del poeta Tomás Segovia, también de Gerald Martin, que fue el biógrafo del escritor Gabriel García Márquez, y también ha sido alumna del antropólogo británico Julian Pitt Rivers, del que además fue asistente personal en España durante 16 años. Es autora de varios libros y muy en concreto de 3 novelas en torno a la biografía de su padre, el doctor Eduardo Martínez Alonso, del que nos va a hablar hoy, así como de la relación de este doctor con nuestra ciudad, con Miranda de Ebro. Su última novela se titula El té de la libertad y el subtítulo dice: la historia real de un héroe español que salvó muchas vidas. Este héroe era su padre, Eduardo Martínez Alonso, del que la Fundación Internacional Raúl Wallenberg, con sede en Tel Aviv, hizo un sello postal conmemorativo de curso legal que han tenido, es este, que os enseño aquí, que han tenido la gentileza de enviar desde Israel a la Fundación Cantera para conservarlo, ¿no? La Fundación ha querido tenerlo por su relación con Miranda y su acción en el campo de concentración, que es lo que vamos a hablar esta tarde. Por eso desde aquí, aunque no han podido venir ni estar aquí en Miranda, quiero agradecer a esta Fundación Raúl Wallenberg su generosidad. Y luego, por último, para terminar y no robaros más tiempo, a los dos quiero daros las gracias en nombre del patronato de la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos por aceptar nuestra invitación para esta conferencia. Y quiero daros también
las gracias personalmente de mi parte por todo lo que he disfrutado y aprendido de vosotros a lo largo de la tarde de ayer y durante el día de hoy. Así que sin más, vamos a comenzar la charla comenzando con la intervención de Emilia. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿No? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, antes de nada, agradecer, ya veis que no es para nada una obligación. Es evidente que estar con Laura y con todos vosotros y observar lo que estáis haciendo respecto del campo de Miranda de Ebro, para un profesional que se llama Historia y que trabaja especializado en cuestiones de lo que se llama ahora memoria, pero que evidentemente es el franquismo, el estudio de las dictaduras y el paso a las democracias. Es un auténtico honor estar aquí con todos vosotros, agradecer a la Fundación Caldera evidentemente su invitación, agradecer a todo el pueblo de Miranda también todo este trato y, como no, agradecer al público que estáis aquí, que estáis aquí presentes y que, bueno, supongo que nos aguantéis un rato, ¿no? Yo vengo a introducir a Patricia, ¿no? Patricia la conozco desde hace, ¿cuántos? 10 años, aproximadamente. 20, no sé. 15 sí. Y realmente el trabajo de investigación, que fue el trabajo de investigación mutuo, que fue el que nos acercó, ella llevándolo a cabo desde una perspectiva evidentemente personal, pero desde la perspectiva de la que trabajo yo es una perspectiva un poco de, bueno, evidentemente yo me dedico fundamentalmente a varias cosas, pero una de ellas es trabajar sobre los servicios de información en España, sobre qué es la información y cuáles son las estructuras que se van dando, y especialmente desde la perspectiva del Servicio de Información británico en los años de la Segunda Guerra Mundial, anteriores y posteriores. El mundo de la información es un mundo complejo, ¿no? Pero para comenzar, lo que quiero decir es que es un tema incompleto. Siempre será incompleto. Hablar de espías, hablar de espionajes, esa lógica o ese relato que hemos reconocido nosotros siempre a través de las obras del Carré o de cualquier otro, esconde algo que no es exactamente real. Realmente lo que se conoce y lo que nos llega incluso desde la perspectiva de la documentación encontrada es la punta del iceberg. La información por naturaleza tiene que ser opaca. La información por naturaleza lo sabe bien Patricia, a través de lo que se trabaja, ¿no? Con el padre y con muchos otros, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es desechar esa visión maniquea de la información desde la perspectiva de los dos bandos, ¿no? Es evidente que una guerra, como era una guerra definitiva, como era la Segunda Guerra Mundial, es evidente que uno se tenía que colocar en un bando. Vamos, creo que eso lo estamos viendo perfectamente en el día de hoy, ¿no? En el presente, ¿no? Desde hace un año y pico, ¿no? Y por lo tanto, es evidente eso. Pero otra cuestión es que la realidad de cómo haya funcionado fuera exactamente así. Por lo menos la realidad que nos llega a partir de los historiadores. Es bastante más complejo. España fue neutral en los años de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se definió como no beligerante. Es evidente, desde luego, el apoyo del eje de España hasta bien avanzado el año 1944. 44, no 43 ni 42. 44, cuando la guerra estaba totalmente decantada a favor de los aliados. Otra cosa, perdón, es la imagen que se pretende difundir, especialmente desde los años 50. España, a partir de los años 50, se convirtió en una dictadura útil para los servicios de información y para los servicios aliados. ¿Por qué? Porque valía para arreglar ciertos problemas en la construcción de los nuevos tiempos. Esto lo veis perfectamente en este campo. Un campo que inicialmente está destinado a, digamos, a retener y clasificar a los presos republicanos, del bando republicano por parte del bando de los sublevados. En el año 39-40 se convierte en otra cosa, se convierte en un campo también para concentrar a aquellos extranjeros y concentrarlos todos en un sitio de una manera focalizada que combaten contra el eje. Pero también en el año, a partir del año 42-43, todos lo sabéis,
se convierte también en un campo en el cual va a haber también mandos alemanes y gente que a partir del año 44, como tenemos perfectamente contrastado a partir de los fondos británicos y americanos, se someten a procesos de desnazificación. Quiero decir, toda esa evolución en un entorno de guerra es lo que tenemos que tener en lugar, lo que tenemos que tener en cuenta. Esto es totalmente distinto de lo que significa ese relato, digamos, maniqueo de una guerra en bandos, una guerra, para entendernos, de buenos y malos, de los que ganan y de los que pierden. No. El rumbo de la guerra, por ejemplo, en el año 40, estaba muy encaminado a favor de las tropas alemanas, del Tercer Reich y los países fascistas. Eso da la vuelta, especialmente a partir de la entrada en guerra de manera definitiva de los Estados Unidos. Quiero decir, es un proceso cambiante y a partir de los años 50 España se convierte en un país único. Bueno, quiero ir rápido porque si no me podría extender demasiado. Bueno, todas las fotos que veis aquí y que acompañan son fotos originales, de documentación, vinculadas a procesos, causas o hechos que tienen lugar con los servicios de información británicos en España. Estos son claves para una red de espías que comentaré ahora brevemente, ¿no? Bien, la presencia de los servicios de información británica se puede dividir en 5 partes, ¿no? Voy a ir muy breve porque si no nos dará ningún tiempo. La primera es hasta principios del año 40. Hay un cambio, el embajador que estaba hasta ese momento, Graham, hasta 1935, era un embajador bastante proclive digamos, a los sectores democráticos, a los sectores republicanos. A partir del año 35 se cambia por un nuevo embajador, Shilton. A partir de esa llegada, a mitad del año 35, la información que nos llega de los servicios británicos, de lo que suministra Shilton y todo su equipo, de lo que está pasando en España, es totalmente radical de lo que mandaba Graham. Estamos hablando del año 35. Aún no había habido ni las elecciones del Frente Popular, ni evidentemente había habido la sublevación militar. En el año 36. Hay una generación de alarma por parte de estos sectores, de alarma de lo que está pasando en España. ¿Por qué? La razón última, primera, es porque Shilton forma parte de un gabinete, representación de un gabinete, el gabinete Tory, en el cual hasta la llegada de Churchill realmente, en el año 40, bueno, las relaciones con la Alemania nazi había que tenerlas en cuenta. Yo siempre digo lo mismo. Gran Bretaña y Alemania, en los países como por ejemplo España, con la excepción de esos 4 o 5 años entre 1939 y 1945, 44-45, realmente era, es decir, la excepción son esos 5 años. Gran Bretaña y Alemania compartían inversiones económicas aquí, compartían también relaciones sociales de una manera muy estrecha. Solo hay que saber, evidentemente, las relaciones que tiene la corona británica y todo el Estado británico con los sectores alemanes, ¿no? Y eso pasaba también en Gran Bretaña. Bueno, pues Shilton representa, digamos, un poco ese papel, ¿no? En estos meses, buena parte de los servicios consulares británicos, ya digo, envían informes negativos, incluso el cónsul de Vigo, Osley, consular en Vigo, transmite entre finales de mayo y principios de junio del 36 un plan inventado absolutamente que toda la prensa española, bueno, toda la prensa fundamentalmente de derecha española, en mayo del 36, de un plan organizado de una sublevación comunista, un golpe comunista contra el Estado republicano del Frente Popular. Bien, esto es absolutamente irreal. Lo que se transmite incluso en algún informe es que en abril y en mayo Vigo está tomada literalmente, pero tomada literalmente por piquetes comunistas. Esto es lo que se transmite directamente, entre otras cuestiones, simplemente porque sirva como dato de lo que se está generando en este momento. Bien, bueno, sublevación militar. En la sublevación militar también hay que contar que habría que explicar también la participación de buena parte de los sectores de inteligencia británicos en la planificación y en el proceso de sublevación militar de Franco. El propio Dragón Rapide, que trae a Franco de Canarias a Marruecos, es financiado, pilotado por un miembro del 16 de los servicios de información británicos, ¿no? Por lo tanto, esto es una historia de largo recorrido, por eso yo, como todo, como la vida, no podemos empezar en el año 39 ni en el año 40 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene un recorrido detrás que habría que tener en cuenta. La participación de estos sectores en la guerra civil
es hasta cierto punto muy estrecha. Podría deciros varios datos de la participación, del apoyo, etcétera, que podría haber, no directo, evidentemente, pero sí una relación ambigua que Franco mantendrá y continuará a partir del año 44-45 con Gran Bretaña. Tras la Guerra Civil, iniciado el conflicto mundial, lo que se convierte en importante va a ser, por ejemplo, desde el primer momento, esa famosa autopista marítima del Atlántico. Bueno, las fotos que tenéis aquí al lado, una de ellas es esta foto le gusta mucho a Patricia, de los focos Gibraltar ante posibles ataques italianos, por cierto, la aviación italiana. Lo que tenéis abajo son los búnkeres también para vigilancia en las Islas Canarias, en Las Palmas concretamente. Bien, había que mantener Gibraltar por la consecución del control del estrecho. Daros cuenta que estos son los tiempos de Dunkerque, son los tiempos del año 40, son los tiempos de la gran retirada, son los tiempos en los que solo queda Gran Bretaña como bastión, y como, bueno, bastión se comprobó después que fue un bastión, pero como único reducto de las democracias parlamentarias que entraron en crisis, como ya sabemos, en los años 20 y años 30. Bueno, hay distintos planes para llevarlo, etcétera, etcétera, y la vigilancia, sobre todo, del Océano Atlántico es importante. Tenéis que tener en cuenta una cuestión. La comunicación, en este tiempo, la comunicación más rápida, no es por carretera, es por mar, ¿vale? Por lo tanto, esas vías de comunicación son fundamentales para mantener cualquier tipo de intendencia respecto de una guerra y de un conflicto de esta magnitud. La segunda fase es desde el verano de 1940 hasta la primavera del 43. Ahí comienza el desarrollo en mayo del 40, es un momento muy delicado, como ya sabéis, como ya os comento, es post-Dunkerque, y Churchill, elegido primer ministro, elige enviar como embajador en misión especial literal, es decir, cuando se nombra el nombramiento, le pone literalmente que va en misión especial a España. No es un título literario, no es únicamente el título literario de sus memorias, sino que se le manda a esta manera. Es un hombre singular, que si queréis podemos hablar después de esto, de su participación, pero que es Samuel Hoare, el embajador británico Samuel Hoare, que será fundamental para entender estos años, precisamente estos años que también nos va a hablar Patricia. Tras la caída de Francia, bueno, los servicios de información, digamos, de las democracias hasta la caída de Francia, en España, estaban, digamos, protagonizadas en España por los franceses, por los servicios franceses. La relación de los servicios de inteligencia franceses con los españoles es muy estrecha desde los años 20. De hecho, la más elitista academia de información, de servicios de información, donde se forman todos los responsables de servicios de información, es en la Academia Militar Francesa, y por lo tanto su relación es muy estrecha. Cuando cae Francia, evidentemente eso se desmorona, pero los británicos, no los americanos aún no entran en guerra, daros cuenta, los británicos tienen que montar sus propias redes en España. Y aquí es cuando comienza, por ejemplo, la intervención de hombres como el padre Patricia. Activan todo lo que está disponible en España, porque lo que está disponible en España son aquellos que son conocidos, que son fieles a la corona, para entendernos, que son miembros consulares, que son miembros con una estrecha relación, con una fiabilidad, es decir, hombres seguros, hombres y mujeres seguras, para la corona británica. Hay que recordar que Estados Unidos no entra en guerra hasta diciembre del 41. Hasta ese momento, las cartas, la correspondencia que mantienen los responsables británicos, los altos responsables británicos con Estados Unidos, es un apoyo por parte de los Estados Unidos, pero no una intervención directa. Bien, hasta principios de 1944 Estados Unidos no se convierte en el protagonista de los servicios de inteligencia de España. A partir del 44, con la construcción de ese nuevo mundo, de esa nueva sociedad de bienestar en Europa, hay que verlo muy desde vista de pájaro. Hay planes de todo tipo. Si te quedas con uno, puede ser que fuera una mera maniobra de distracción. Tened en cuenta una cuestión: la contrainformación es tan importante como la información. La contrainformación. Es decir, generar planes, otra cosa que se ejecuten o no, y eso la capacidad última, evidentemente, tienen los mandos militares y los mandos políticos en aquel momento. Pero lo que quiero decir con esto es que se desarrollan muchísimos planes. Otra cosa es que esto tuviera una ejecución. Eso sí, una primera planificación por si Franco se pone totalmente al lado del eje, una primera planificación de
invasión o de control del territorio, aparece ya desde principios del año 41. Andalucía y Gibraltar como orientación prioritaria, fundamentalmente Gibraltar, sobre todo hasta el año 42, para la zona del norte de África. Gibraltar es fundamental para los servicios británicos y para los aliados en general. Va a haber en Gibraltar una inversión por parte del Estado británico enorme, una inversión enorme, porque todo eso que conocemos de Gibraltar, del aeropuerto, de los búnkeres, de todo eso que existe en la roca, etc., eso se hace en un tiempo absolutamente récord. En menos de un año se hace todo eso, ¿vale? Porque las defensas, como vimos, eran únicamente poner faros para ver si llegaban aviones, italianos, que eran los que estaban cerca en ese momento. Pero también, además de Andalucía y Gibraltar, sitios aparentemente que no tendrían una importancia estratégica ya en principios del año 45, por ejemplo Navarra o Galicia. Razones fundamentalmente a priori distintas. Navarra es un sitio especial para el régimen franquista, y además buena parte de los soldados, de los militares que introduce el PSOE en España en estos momentos, que van a formar, como ya veremos en las guerrillas gallegas, tienen sus contactos principales en Navarra, con los carlistas, ¿vale? Entonces, Navarra es un sitio potencialmente, estamos hablando de planes, de estructuración de planes, potencialmente que se podría colocar tanto por las influencias, por las relaciones, como por esa singularidad, ¿no? Realmente, de lo que es la sublevación en Navarra, ¿no? Y Galicia, porque, bueno, la principal zona con mayor número de resistentes agrupados y aislados en montañas no son los montes de Andalucía ni son los montes del Maestrazgo, sino que son el triángulo entre los montes de Asturias, León y Galicia. Ahí hay muchísima gente posada que, procedente desde los primeros meses de la Guerra Civil, que no tiene muy claro qué hacer, que desde luego no puede volver a sus lugares, pero tampoco puede salir, y que andan vagando luego. ¿Qué van a hacer los británicos? Otorgarles una formación militar. Y ahí es cuando se crea la primera federación, lo que conocemos tradicionalmente, ya digo, por este relato maniqueo, por eso que se llama el maquis, mal llamado, porque es una planta francesa que parece que la resistencia se creó en Francia. Pues no. La primera guerrilla organizada de carácter militar se creó en Galicia, la Federación de Guerrillas de León, Galicia, a principios del año 41, y con formación británica, esto es lo que se desconocía hasta hace bien poco tiempo. Bien, en el año 41 se consolida la colaboración con la resistencia de los aliados y comienzan a sistematizarse rutas de huida, ¿no? Rutas controladas muy directamente por la embajada británica, y aquí hay que tener en cuenta la mujer del embajador Hall, Lady Moth, desde luego por esta pinta no parecería que fuera un personaje muy conflictivo para el régimen, pero desde luego las mujeres de los altos responsables políticos británicos jugaron un papel fundamental que aún no está totalmente valorizado y no se suele comentar, ¿no? Son las mujeres las que, por ejemplo, en este caso, la que se encarga, y eso hay pruebas, tanto en el archivo personal de Samuel Hall como las conversaciones que mantienen con otros responsables, con otro personal británico, de que es Lady Moth la que se encarga de la intendencia, de llevar abrigos, que tengan una buena ruta, etc. Y hay toda una serie de unas rutas que se generan a partir de este momento, y que continuarán. Esta ruta que va desde los Pirineos, León, Bañeza, Vigo y Tui, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Padre Patricio, ¿no? En Martínez Alonso, hay más redes, hay más sitios por donde salen, y salen o bien por Vigo, pero fundamentalmente por Portugal, o Porto o Lisboa, ¿vale? Lo que quiero comentar con esto es que estas redes que se crean, que tienen que ser clandestinas, por definición, después también se utilizarán para sacar a los nazis por España, por la península. Por esto lo que quiero decir que, por su propia definición, España es un país útil, no solo hasta el año 44-45, sino más allá. Es un país útil y eso es la baza que juega Franco para conservarse en el poder, sin duda. Todas estas acciones y estructuras no concilian mucho con esta imagen de Hall de una diplomacia defensiva. El pacto que se había establecido con Franco, por ir más rápido, era que no trabajara en contra del régimen, ¿no? Que los británicos podían estar en España, pero que no trabajaran en contra del régimen. La ayuda de Estados Unidos cambia radicalmente la situación y desde principios del año 42
a buena parte de aquellos informadores utilizados en los primeros ratos de manera urgente, como es el caso de Martínez Alonso, se les recomienda salir de España. Aquí tengo un debate permanente con Patricia que no vamos a solventar. Yo creo que Martínez Alonso sale de España y os comentará Patricia lo que piensa de su padre, de por qué sale, pero yo creo que sale porque, en gran medida, porque ya está amortizado. Esa medida de urgencia de utilizar a todo lo que tenían en España porque no tenían redes de información y porque no tenían hombres formados, etcétera, etcétera, tienen que activar lo que tienen, ¿vale? En un momento determinado es evidente que estos hombres y mujeres se la juegan. Es evidente que la información es global y que los alemanes lo conocen. Es evidente. Conoce Gael como muchos otros, ¿vale? Pero llega un momento en que es necesario, a principios del año 92, es necesario, bueno, a gente más formada, a gente más preparada, porque en cualquier momento pueden entrar militarmente en España. Es decir, lo que os voy a contar ahora es que a Franco se le presiona con una invasión que tendría lugar en octubre de 1943. Estos son la planificación de las defensas, por ejemplo, para colocar a don Juan en el poder. Se le presiona de muchas maneras. Se le presiona de manera interna. Todo el año 1943 es una presión constante para Franco, para que Franco salga del poder. No tanto para que no gobiernen militares, cuidado. La decisión era restaurar la monarquía, evidentemente la corona británica quiere restaurar a los monarcas españoles, pero la dirección no necesariamente tenía por qué ser una dirección, para entendernos, una vuelta a la república, sino que la cuestión sería pasarlo a otro militar de alta graduación, compañero de Franco, pero quitar a Franco del poder, porque Franco se le revela, hasta este momento, evidentemente, se le revela como muy favorable al nazismo y al Tercer Reich, y no es realmente su confianza. Franco juega entre dos aguas, de manera constante, de manera ambigua, ¿no? Constantemente. Se le presiona de manera interna, carta de los procuradores, le manda una carta a 50 procuradores, que ya sabéis que son los que forman parte de lo que es ahora el Congreso. 50 procuradores le dicen directamente a Franco que se tiene que ir. Hay noticias también de que hay un posible complot de generales que están siendo pagados desde 2 años antes por los británicos para que Franco salga del poder. Hay un rumor de que a final de agosto de 1943 ese golpe se va a realizar contra Franco para que salga del poder, y más allá tiene lugar una reunión, bueno, esto es toda la planificación de todos los servicios de información que veis de las costas gallegas, fotografías de defensas, cifrados que va a través de la embajada, bueno, si queréis hablamos más de todo esto, y realmente el contexto de estos meses es la presión que va casi hacia el conflicto directo, ¿no? Bueno, lo que veis en las fotos, por ejemplo, es los barcos mercantes de vigilancia que tienen desde la costa, de los barcos mercantes alemanes que están pasando, y lo que veis al lado son los aviones que tienen que ser reconocidos por los búnkeres españoles respecto de un posible ataque, ¿vale? Y no hay ningún avión alemán, son todos británicos, ¿vale? Entonces, en este momento tiene lugar el 20 de agosto de 1943, tiene lugar, pide de manera urgente, de manera absolutamente, en teoría, sorpresiva, Samuel Hoare pide una reunión con Franco. Franco se encuentra de vacaciones, como ya sabéis, en el Pazo Mirás, donde estuvo durante casi 40 años, todos los veranos, y en ese mismo despacho, que veis la foto, escucha la presión de los aliados sobre temas como la División Azul, etc. Samuel Hoare lo que va a hacer en este momento es plantear directamente un ultimátum, que o Franco vira su estrategia de apoyo a los alemanes, o si no, con todo lo que hay alrededor, invade o podría invadir. Hay que tener en cuenta que en este momento bueno, tiene lugar la conferencia de Quebec entre Gran Bretaña y Estados Unidos, en la cual, una medida de Estados Unidos solo, en la cual uno de los puntos explícitos del orden del día es ¿qué hacemos con España? En el mismo momento en que, 2 días antes de que Samuel Hoare se reúna con Franco. Bueno, estas son las notas autógrafas de Samuel Hoare respecto de las impresiones que tiene de la reunión con Franco, que también podemos hablar mucho de esto, y una de las cosas que demanda Hoare es evidentemente que toda la red de la ABER, del Servicio de Información Alemán, que existe en España, que evidentemente que no puede seguir así, y que le presionan de esa manera. Franco lo que hace, bueno, hay noticias de una invasión por Portugal, que también se va a producir, tanto por el norte de Galicia, también tiene visos de producirse,
como el desembarco de tanques, esto no lo puse aquí, pero el desembarco de tanques y material militar por el puerto de Lisboa poco tiempo antes de agosto de 1943. Tanques y material de defensa británicos en Lisboa, ¿vale? Parece inminente y bueno, sí, lo que veis la foto a la derecha, la foto a la derecha, a vuestra derecha, realmente son las fotos de este desfile del desembarco de los tanques británicos en Lisboa, ¿no? Y ese material, ¿no? Bueno, evidentemente, la planificación de defensa que hacen los españoles, los militares españoles respecto de posibilidad de defensa por el norte, por las costas gallegas, y la cuarta fase es cuando esa planificación, esa presión, Hoare regresa a principios de octubre. Regresa un día después del rumor que se decía que el 8 de octubre iba a invadir. Un día después. Entre finales de agosto y principios de octubre de 1943, ahí han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Desde luego, muchas conversaciones que no tenemos mucha constancia. Podemos intuir algunas de ellas. Pero lo que pasa es un cambio radical. Desde finales de 1943, la tensión de los aliados hacia Franco se calma. Eso no quiere decir que Franco gire inmediatamente su política, porque mantiene, por ejemplo, la cuestión del wolframio hasta bien avanzado en el año 1944, hasta el verano de 1944, una de las cuestiones de wolframio entre los alemanes. España deja de ser objetivo, pero lo que sí es cierto es que España deja de ser objetivo prioritario para la inteligencia británica, y el relevo lo tomarán a partir del 44. Hora Cero, esa obra que citaba Laura, está sacado de una carta que manda Winston Churchill a Samuel Hoare diciendo que el 8 de octubre, indicando el 8 de octubre como la hora cero. Cuando habla dice 3 días después de la hora cero, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir, esto no es solo un recurso estilístico ni literario, sino que está dicho por ellos mismos, ¿no? Bien, Hoare retorna de Londres el 9 de octubre y poco tiempo después el ministro Vigón del ejército le dice textualmente a Hoare que han pasado las líneas rojas. Han pasado las líneas rojas y saben, porque lo sabe la inteligencia alemana, lo sabe la inteligencia franquista, y la información es mucho más global, podríamos hablar mucho más de esto, pero todo el mundo sabe que ellos han estado trabajando para echar a Franco el poder. Es evidente que toda esta presión tiene que venir de un trabajo previo, ¿no? Y bastante trabajo previo. Y se desarticulan redes de inteligencia. Una de las que se desarticula es, por ejemplo, la famosa, la que más hemos trabajado y que más documentación hay, que es la red de inteligencia San Miguel, que llevaba, en noviembre de 1943, que tenía 70 personas destinadas para suministrar información por toda la costa cantábrica, desde el País Vasco, desde Cantabria, hasta la zona norte de la provincia de Coruña. No las Rías Altas y tampoco el País Vasco. En el País Vasco lo que sí he descubierto es que están metidos dentro de la red San Miguel, conocen a San Miguel, pero lo llevan sectores vinculados del PNV, vinculados con los Estados Unidos. Lo llevan de una manera muy autónoma, ¿vale? Bien, no forma parte estrictamente de esta red, sí se citan ellos como parte de esta red, pero de manera autónoma, digamos. Bien. Bueno, información, etcétera, redes de información segura. Y la quinta fase es desde el verano de 1944. Ahí es donde Franco ya, el Tercer Reich, ya hacía mucho tiempo que su deriva hacia la derrota era evidente y deja de ser un objetivo estratégico de primer orden para el conflicto. ¿Cómo se acaba esta situación? Bueno, esta situación acaba con Franco en el poder, como ya conocemos. Y acaba con Franco en el poder porque Franco es capaz de resistir y juega sus bazas. Y la baza que le va a ofrecer a los servicios aliados, a los países aliados, es que en el dique que se va a establecer inminentemente contra el comunismo, contra la Unión Soviética, ellos van a estar ahí. Y también es un país útil, vuelvo a decir lo que decía al principio. Todos, buena parte de los nazis que se sometieron a procesos de nazificación y que salieron sin someterse a procesos de nazificación, salieron por España, utilizando las redes clandestinas que se habían utilizado también para sacar a los aliados en ese momento. Por lo tanto, como veis, la información, los servicios de información, por naturaleza tienen que ser opacos, lógicamente, pero se juega de una manera muy global. Es evidente, es un mundo complejo y por definición opaco.
es muy pequeña parte. Bueno, y voy a terminar citando únicamente que esto es un proceso que llevamos trabajando. Estamos estableciendo también un grupo de investigación dedicado exclusivamente a estos temas de los servicios de información, con gente joven que está comenzando a trabajar porque comienzan a aparecer archivos, como decía Patricia. Hasta hace poco tiempo no había archivos en el Estado suficientes para poder trabajar esto, había que ir fuera, como fui yo y como fue mucha otra gente, pero ahora comienza a verlos. Y se comienza a desarrollar, debido precisamente a que hay materiales, se comienza a desarrollar un grupo de investigación, bueno, por lo menos estamos muy ilusionados en ello, y planteando este tema de los servicios de información, que es una temática que desde luego no se ha desarrollado. Pero voy a acabar diciendo que esto vuelve a existir, es un proceso de construcción. Es un proceso de construcción. Yo hace unos meses he localizado también, iba a poneroslo aquí, pero bueno, problemas técnicos de última hora nos ha impedido ponerlo, y he encontrado documentación de Miranda de Ebro en Ávila, documentación que hasta ahora no se conoce, una documentación que precisamente vincula a los ingleses con, yo iba buscando evidentemente servicios de información ingleses, y lo vincula con el franquismo. Lo que quiero decir es que, a pesar de que tengamos la idea de que el campo de concentración de Miranda de Ebro es un campo, para entendernos, franquista, ¿no? Un campo, bueno, pues las relaciones, los británicos y los españoles, ya veis, mantienen una relación ambigua que les permite jugar de una manera y de otra. Lo que quiero decir es que he constatado que desde el año 40 ya, estoy hablando de julio de 1940, cuando Churchill está ahí, el brigadier Thorpe, que Patricia lo conoce, que también hemos trabajado en ello, el brigadier Thorpe es un alto responsable de la embajada británica, mantiene correspondencia y mantiene permiso para la visita de la Concepción del campo de Miranda de Ebro, concretamente del campo de Miranda de Ebro. Hay toda una correspondencia desde el año 40, año 41, muy estrecha, con visitas periódicas por parte del brigadier Thorpe y de otros responsables británicos al campo de concentración de Miranda. Pero hay un momento en el cual esto se tuerce en parte, y es en el verano del 42, el momento en que los aliados, ya con los Estados Unidos, toman el norte de África, la famosa Operación Torres. Bueno, pues ahí se corta esa relación, digamos, amigable, que tienen de visitas, etcétera, etcétera, así, que siempre tienen que pedir permiso para el campo de Miranda, los ingleses, pero se mantiene, ¿no? Pero ahí se rompe en parte y le restringe al brigadier Thorpe que puede visitarlo, pero no puede andar libremente por el campo, lo cual quiere decir que antes andaba libremente y que después de este breve periodo de unos meses también andaba libremente por el campo. Pero ¿por qué le restringe? Porque claro, los ingleses dicen, bueno, a ver, vamos a visita, pero no vamos para que nos deis un viaje turístico, nosotros vamos a interesarnos por los nuestros, por los que aparecen citados y por los que no aparecen citados en los papeles. Vuelvo a insistir, la información es opaca, no son todos los que están, o sea, no están todos los que son, ¿vale? Pero sí podemos intuir más o menos lo que pasa, ¿no? Y tiene entrevistas directas con el jefe del campo de concentración, el brigadier Thorpe en noviembre del 42, es más, se le establece 4 visitas al mes, no es decir, una visita semanal, y esto estoy hablando de diciembre del año 42. A partir de diciembre del 42 no hay más documentación, no lo sé, no tengo muy claro si es motivo de este incremento de la tensión hacia Franco a principios del año 43, por ahora desde luego no aparece, puede aparecer con documentos, porque ya sabemos que está la documentación en este país y estos archivos pasa así, ¿no? Pero lo que sí es cierto que lo que tenemos es hasta ahí, hasta final del año 42. Y quiero decir con esto que este es un proceso de construcción, que realmente seguimos, los historiadores lo que hacemos es, según nos va saliendo materiales, descubrimos materiales, evidentemente leerlo de otra manera. Es evidente que cualquier información nos puede obligar a leerlo de otra manera las cosas, ¿no? Y esto es evidentemente lo bonito que tiene la historia, ¿no? Pero también es una prueba de que el campo de concentración de Miranda de Ebro es un campo muy especial. Es un campo que os diría que es muy especial no solo desde la perspectiva española, que ya lo sabemos que lo es un campo muy singular, sino también desde la perspectiva europea. Todo este juego de influencias, de ambigüedades, realmente lo que nos da es un panorama muy complejo y muy rico
muy rico de relaciones, de que nos acerca mucho más a la realidad de lo que pasó en aquellos años que no únicamente, ya digo, ese relato mariqueo que podemos tener tradicionalmente de películas y de novelas. Nada más, os dejo por ahí. Gracias. Bueno, pues en mitad de este teatro ya pensad que había un pobre señor que venía desde Madrid todos los fines de semana, que era mi padre, a echar una mano. Yo no sé de dónde saco tantas narices. No creo que estuviera tan bien informado como tú me estás contando, porque si estuviera tan bien informado, a lo mejor no hubiera venido. Pero tengo dos fuentes de información. Una de ellas, que es de donde he sacado lo que voy a hablar ahora en primera persona, son sus memorias, que las había escrito en el año 64, las había publicado en Estados Unidos, y ahí se habían quedado medio muertas, ¿no? Porque, bueno, desde el año 64, pues, no se habían vuelto a renovar. Y las he renovado yo en Amazon, en inglés. Lo he dejado tal como escribió, porque él realmente se había educado en Inglaterra. Para entender cómo un gallego puede entenderse también con este tipo de gente, se entiende si se comprende que él tenía 8 años cuando se fue a Glasgow. Y bueno, cuando a su padre lo destinaron a Glasgow de cónsul del Uruguay, y ahí habían nacido ya 5 hijos, pero llegaron a tener 12. Con lo cual mi abuela venía a Galicia a tener los hijos, etc. Bueno, con esto lo que quiero decir es que fue muy británico. Yo siempre digo, se divertía en español y soñaba en inglés. Y así es como fue toda su vida. Entonces, no es nada extraño que en este tinglao, que me cachis en la mano, que nos explicas, este gallego, valiente y sobre todo muy sentimental, estuviera dispuesto a echar una mano. Eso sí me lo ha contado Alan Gilgas a mí, personalmente, en nuestra casa, cuando yo tenía como 17 años, que lo he dicho muchas veces, cenando con nosotros. Él siguió siendo amigo nuestro, el agregado naval, que fue agregado naval y enormemente influyente en todo esto que está contando Emilio. Ese siguió siendo amigo hasta el fin de su vida. Es más, mi padre murió antes y aún siguió visitándonos a mi madre y a mí. Y Alan a mí me contó, a mí, delante de mis padres, porque mi padre no podía hablar porque había firmado el Secrets Act, o sea, él no podía hablar. Y delante de mis padres me contó, dice, tu padre me ayudó muchísimo, yo estaba desesperado, así me dijo. Yo estaba desesperado, tenía que sacar a la gente de Miranda de Ebro y no sabía cómo. Y entonces Lalo me dijo, bueno, pues a ver si podemos. Y aquí tengo las propias palabras de mi padre, que las he transmitido desde aquí directamente, al margen de todos los documentos, que por supuesto los hay, pero he querido mantener su voz en primera persona. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cada vez avanzaban más personas para cruzar la frontera escapando de los alemanes. Entre ellos había soldados franceses, ingleses, polacos, canadienses, holandeses, belgas y hasta árabes. Esta mañana hemos visto que hay 38 países, o sea, aún se quedó corto el pobre. También había familias judías con y sin medios que buscaban el refugio en España de Franco. Oficialmente se les dejaba hacer lo que quisieran, pero en realidad tenían que salir del país cuanto antes. A los hombres de uniforme se les excluía en un campo de concentración que había en Miranda de Ebro, en Burgos. Originariamente servía para presos españoles durante la Guerra Civil y los extranjeros permanecían allí antes de devolverlos a sus orígenes. Pero con las avalanchas de indocumentados que iban llegando, el campo empezaba a quedar pequeño. No tenía capacidad para más de 500 personas y en aquel momento albergaba unas 3.000. Además, había otras personas por su cuenta que también se quedaban. La embajada británica me había responsabilizado de la salud de los soldados británicos que fueran llegando al centro. Los Estados Unidos aún no habían entrado en la guerra, pero la embajada norteamericana era muy generosa al ayudar a los prisioneros.
Cada fin de semana la Cruz Roja Americana unía sus donativos a los que ya aportaban los británicos, pero la situación iba empeorando conforme se iba llenando el lugar. Todos los fines de semana, que acabas de mencionar tú, que seguía Brigadier Thor, ya mi padre empezó a venir en el año 39. O sea, lo que Alan me contó a mí es que la guerra empezó el 3 de septiembre del 39, ya ese invierno del 40 ya venían todos los fines de semana. Todos los fines de semana el agregado militar, este que dio, Alan Hilgarth, y yo íbamos a llevarles provisiones y a asegurarnos de la identidad de los presos. Lo que más me preocupaba es que pudiera haber un brote de tifus. Por eso repartimos planchas eléctricas para con el calor, abrasar los piojos de las costuras, porque por ahí venía el tifus, parece ser, en la ropa, desde donde luego se alimentarían la sangre de los anfitriones. De vez en cuando liberaban a unos cuantos prisioneros que posteriormente pasaban por la embajada en Madrid y allí se les daba ropa, que es la ropa de la embajadora y todo lo, digamos, la parte humana de la cuestión, y documentación en regla, que supongo que sería falsa también, poniéndoles rumbo a su salvamento. Luego se les conducía a Gibraltar y de allí a sus lugares de orígenes. Como buen gallego, mi padre no menciona que también iban a Galicia, porque no lo podía contar. Él firmó que no podía hablar, ¿no? Entonces, una parte efectivamente sí iba a Gibraltar y otra parte iba a nuestra casa de Redondela, que los que hayan leído mi libro anterior lo saben, y aquí también lo explico. La casa de Redondela era una casa que en Galicia no es tan raro, pegada al mar, con una salida directa al mar, a la ría de Vigo en concreto, donde pasarían a coger barcos en el puerto, lo que no es tan difícil, o si no se iban por Tui hacia Portugal. Eso lo he descubierto después con los documentos suyos. Emilio ha encontrado una carpeta en el Foreign Office y yo ya había encontrado una carpeta en el año 2005, que en el anterior libro ya lo explico. Ya en esa carpeta del 2005 ya sí explica, pero no habla mucho de su parte familiar, porque la casa era de mi abuela. Y mi abuela, que ya estaba acostumbrada con 12 hijos a tener mucha gente, pues de repente le llegaban estos extranjeros raros que venían bien vestidos, lo que llamaba la atención en esa época, porque era una época de bastante pobreza. Y sobre todo le decía a mi padre, pero esta gente no habla, ay mamá, déjalos, son extranjeros. Bueno, mi abuela tenía mucha cancha, ¿no? Llegó un momento desafortunado que uno de los hombres contrajo el tifus aquí en Miranda y gracias a ello fue puesto en libertad. El hecho podría haber sido intrascendente, pero creí oportuno comentarlo con las personas adecuadas, obviamente con Alan Hilgarth. Observé que no había motivo para que estos muchachos tuvieran que pasar tantas penalidades en Miranda de Ebro, con lo que se me ocurrió un plan bastante simple. Se podían aprovechar los enlaces de la resistencia francesa, que los acaba de mencionar Emilio, que ya existían y de los que se podía pasar clandestinamente a los perseguidos a través de los Pirineos. Así podríamos evitar que tuvieran que acabar en Miranda de Ebro, ahí, ¿no? Si se colaban alrededor, lo que tú acabas de decir. Lo mejor sería preparar una serie de puntos estratégicos en los pasos principales de los Pirineos y recogerlos directamente en la montaña. Quiero aclarar que la situación era tan extraña y empeoraba con la avalancha de refugiados que buscaba asilo en España, unida a la inesperada incorporación de los judíos. O sea que esto originariamente no estaba hecho para los judíos, estaba hecho para los militares. Los judíos, lo que pasa es que tuvieron que ayudarlos. Unido a la inesperada de los judíos escapando del genocidio nazi. Que por lo tanto, los primeros fugitivos se les fue incorporando además gente muy variada en estas rutas que llegaban a través de la embajada en Madrid. Con Michael Creswell, que era el MI9, o sea,
digamos el paralelo de Alan Hilgard, hoy embajador en Yugoslavia, recorrimos los pasos más convenientes de la zona pirenaica, volvemos a lo mismo, no la parte lo que tú acabas de hablar, ¿no? Y acordamos con los posaderos y hasta con los frailes y ciertos monasterios que recibieran y acogieran a las personas, a los refugiados. Les pedimos que nos avisaran cuando llegaran y estuvieran preparados para continuar viaje. Les entregamos ropa y dinero para que los facilitaran y esperamos los resultados. Aquí puedo añadir, que no lo dice él, pero lo sé yo, a los capuchinos de Jaca, que eran amigos de él, de la guerra. Mi padre era absolutamente agnóstico, no iba nunca a misa, pero era amigo de los curas. Y concretamente, durante la guerra civil nuestra, tuvo relación con un capuchino, y este capuchino es el que los metía en su... pues yo no sé dónde los metía, pero en el convento sería, supongo. Porque el convento de Jaca ya no existe. Tengo fotos, afortunadamente tenía fotos. Hablé con el prior en Pamplona, que se quedó muy impresionado porque me dijo, aquí nunca hemos sabido que eso ha ocurrido. Tenía las fotos clarísimas de mi padre con los ingleses y con sí, el padre tal, no me acuerdo el nombre. Y dice, sí, es verdad, pues aquí no lo hemos sabido nunca. O sea que todo era extranjis tras extranjis. Los resultados fueron excelentes y el sistema funcionó durante toda la Guerra Mundial. Pero estas aventuras pronto terminaron para mí y el propio embajador Sir Samuel Hoare me advirtió que las operaciones debían de cesar y yo desaparecí. Y efectivamente, ahí es donde ya mis padres recién casados, bueno, no os voy a estropear la novela, mis padres recién casados ya se tienen que marchar. Esto es en el año 42. O sea, ellos se casan deprisa y corriendo en enero, en Vigo, que es de donde somos, y se vienen a Madrid esperando noticias, ¿no? Esperando a ver a que Alan Hilgard les dé el ok. Porque a todo esto, segunda parte, hacía falta un pasaporte. En ese año, en el año 42, ellos tenían los pasaportes números 52 y 53. Nos podemos dar idea de quién tenía pasaporte en esa época y cómo se conseguían. Obviamente por amiguismo, como en este caso, era un amigo de mi madre de la infancia, Lizardo Álvarez, que era obviamente franquista en la Dirección General de Seguridad, y nada, sacó. Eso lo he visto yo porque lo he visto después, durante muchos años estuvo abrió un cajón y mira, aquí tomas, pues ponle aquí Eduardo Martínez y tal, ya. Y con eso se pudieron marchar. Y bueno, y nos fastidió la novela. No sé si no andamos muy allá de tiempo. Si alguna pregunta tenéis, ¿tenemos un ratito? Bueno, pues no sé qué más puedo decir. ¿Qué más quieres que diga? Bueno, pues lo mejor es que la gente pregunte y tú contestes. Y establecemos entre todos un pequeño coloquio, que todavía tenemos un ratito. Así que si os animáis, allí está Susana con el micrófono. Levantáis la mano, por favor. Podéis preguntar a Patricia, pero también a Emilio, claro. A Emilio también, cualquier curiosidad que tengáis, sin problema. Sin problema, podéis preguntar lo que queráis. Lo que yo he contado ya, más o menos tenéis la idea de que había pasado así. Que venía una persona de la embajada, aparte de lo que ha dicho Emilio, porque lo que he contado a Emilio es el que sustituye a mi padre. Pero el que empezó fue mi padre con el agregado naval. El que habla Emilio es el agregado militar. O sea, siempre han sido los británicos los que venían a rescatar. Dentro de lo que podían, claro está. Bueno, pues muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, quería hacerle una pregunta a Emilio, y es que hay una autora británica que se llama Rita Kramer. Rita Kramer. Kramer. Sí, tiene un libro en inglés que habla sobre el espionaje británico en España y cita a Vera Leigh, que era una espía del PSOE,
que había estado internada en el campo de concentración de Miranda. Yo he estado investigando a ver si encontraba algún papel y eso, pero no he encontrado nada. Quería preguntarle a usted si sabía algo. Era una espía bastante importante que luego parece ser que volvió a entrar en territorio francés y los alemanes pues la debieron de capturar y junto a varias espías británicas pues le inyectaron una inyección y las asesinaron a todas. Son bastante conocidas. Gracias. Sí, claro. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias porque la verdad desconocía el trabajo. Greta Kramer le dice, ¿no? He de buscar. A ver, respecto de... A ver, a mí me suena Verani, la verdad, ¿eh? Pero también tengo que decir una cuestión respecto de esta temática. De la misma manera que hablaba antes que las mujeres de los embajadores, cónsules, etcétera, jugaban un papel importante, hay muchas espías femeninas, mujeres. Hay muchas, ¿eh? Lo que pasa es que en la inmensa mayoría de los casos no salen citadas. Primero, porque este mundo de la información es opaco, pero también porque hay desde luego desde la perspectiva española y también desde la perspectiva británica, hoy en día podríamos hablar de un pseudomachismo encubierto, ¿vale? No visualizable. Porque, por ejemplo, esta red San Miguel que os cuento, que tiene 80 personas desplazadas por toda, o sea, desplazadas, ¿no? Que están allí viviendo, que son la mitad de los casos es gente que ha tenido un proceso represivo, que ha sido familiares o no tal, podría decir que más de la mitad son mujeres. No se les conoce. No se les conoce ningún tipo de homenaje. Más de la mitad son mujeres. ¿Por qué? Aquí hay una historia muy interesante que el otro día también quería comentar, que nos aparece a medida que vamos aportando documentación. Yo cuando voy a buscar estos fondos, no voy por el padre Patricio, no voy por esta red San Miguel que encuentro los fondos en el Tribunal de Ferrol, que son riquísimos. Y dije, pues vamos a ver qué hay en los archivos británicos. De esos archivos británicos que teóricamente tienen de todo, es verdad, tienen mucho. O no lo encuentro. Y no lo encontré durante años. He ido como 5 o 6 veces. Y en uno de los viajes, no buscando precisamente por ello, encontré la parte británica. Y la parte británica juega un papel muy importante en las mujeres. Esta red, que ya te digo, es decir, 50% aproximadamente, no me quiero ir más allá por no tal, 50% son mujeres. De hecho, salta por la relación que tiene San Miguel, el espía, o teóricamente salta, tiene con una hija de un alto militar naval, un marino, en Ferrol, ¿vale? Y salta por ahí. Bueno, lo que quiero decir es que Gilgal, que comentaba Patricia, el más alto responsable de la inteligencia británica en España hasta el año 43, ¿vale? Con mucho, la persona más especializada en España, con mucho de lo que se tenía que hacer y lo que no en un periodo de conflicto, con mucho. Amigo íntimo de Churchill, pero de su plena confianza. Heger lo que pretende es montar, para el apoyo de esta invasión contra Franco, montar una red que, esto tendría que, el cauce de comunicación de los informes era a través de la lija diplomática, es decir, coches que venían con información de un lado y de otro y llegaban a la embajada británica y desde ahí, en papel, se enviaban a la embajada diplomática, ¿vale? Gilgal dice que no, que hay que dar un salto más a principios del año 43 y que hay que desarrollar un plan de invasión y para eso tenemos que tener comunicación directa Madrid o España, entenderlos, y Londres directamente. ¿Por qué? Porque la embajada británica está totalmente horadada por todo. Os puede sorprender, y hay muchas más otras cuestiones que os podría comentar, hasta en 2 ocasiones la caja fuerte de la embajada británica es abierta por servicios de la inteligencia española, hasta el año 44. 2 constatadas. La información es mucho más global. Gilgal que dice, para poder llevar a buen puerto una invasión, evidentemente, una invasión que va contra aquellos que nos controlan esta información, tenemos que saltarnos eso. ¿Y a quién nombra? Radios por todo el norte de España, y nombran mujeres.
y dice, para que pase más desapercibido, mujeres. Quiero decir, esta es la red, la otra cara, la otra parte de la red. ¿Qué quiero decir con esto? Lo de ver a alguien me suena mucho, el nombre. No te puedo decir ahora, pero posiblemente me salga en algún lado. En Las Palmas también hay mujeres trabajando en los servicios de información. Una de las personas que se encarga de hacer saltar esta red San Miguel, que vive en Santiago de Compostela, también es mujer. Ya veis. Margarita Taylor. Exacto, Margarita Taylor. En Es decir, hay el elemento, es decir, la mujer está muy presente, pero desde la perspectiva tanto de reconocimiento posterior. Es decir, yo creo que si alguien ha pasado por Londres y está en la calle esta que se llama, Whitehall, la calle de frente de Downing Street, veréis un monumento en el cual se ven los abrigos colgados y es un monumento en homenaje a las mujeres que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial pasó exactamente igual, que combatieron, que ayudaron a los hombres en la Segunda Guerra Mundial, pero de una manera mucho más directa. Las hay, muchas, y escasamente visualizadas. Yo creo que la red que se conoce con una mayor participación femenina es esta, que yo conozca, ya digo que la mayoría del espionaje que conocemos, de los informes que salen, de cómo se visualizan, son hombres. ¿Vale? Pero sí, no hay. Y siento no poder darte más datos de Berlín porque... Bueno, menos mal que está saliendo un poco, ¿no? Margarita Taylor no tiene un solo documento. El Embassy, que yo dediqué el anterior libro, Embassy la anterior, la Clara Embassy, ella estuvo del 39 al 45. En mitad de Madrid, en el Paseo de la Castellana 12, metiendo a la gente ahí. Y no hay un solo papel, es que no hemos encontrado nada, ni el registro del negocio, nada, no existió. Menos mal que está enterrada en Madrid. Si no, no ha existido. Es una cosa, ¿cómo lo han podido hacer? Yo no lo sé. Es más, parece como que si los informes, por lo menos lo que yo veo, los informes que se plantea es como si fuera algo secundario, ¿no? Por eso digo ese sentido de, ¿no? Y antes no estar ahí porque sí, ¿no? Pero no se les trata de la misma manera, ¿no? Y han sido valiosísimas. Margarita, no sé, la mitad de esta red, que yo creo que es la más grande, vamos, creemos hasta ahora, en cuanto a extensión, hay otra en Barcelona también muy interesante de extensión, que cae en estos meses británicos, es la medida. Una pregunta más. Una cuestión. Podríamos seguir hablando de esto, creo que llevamos hablando mucho y podríamos seguir aquí. Pero bueno, si tenéis algún comentario que hacer o... Bueno, pues como nos animáis a preguntar, os habéis quedado un poco en shock. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la charla y nada, reiterar los agradecimientos a vosotros por asistir y sobre todo a Emilio y a Patricia por esta interesante conferencia que nos ha gustado mucho. Y que, bueno, yo he leído las novelas y algo sabía, pero siempre aprendemos y es muy interesante. Y luego, bueno, a los demás, pues citaros a la siguiente conferencia de la Fundación, que va a ser un tema totalmente diferente, que será muy pronto, porque es el 5 de mayo, que es viernes, y vendrá a hablarnos sobre ciencia, sobre la importancia de la ciencia. Se titula Sin ciencia no hay futuro, y vendrá un investigador mirandés, conocido por todos, que es Diego Clemente, ¿no? Del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y nos va a hablar de esa importancia que tiene, ¿no? la investigación y la ciencia en nuestras vidas. Es un tema totalmente distinto, pero en cualquier caso os emplazo a que asistáis ese día, el viernes 5 de mayo, en este mismo lugar y a la misma hora, a las 8. Y de nuevo, gracias.